quien más sufre es la población civil. Y ingresaron centenares de milicianos del lado palestino, de Gaza, y atacaron, por ejemplo, esa fiesta que había. O sea, dice que allí solo en esa fiesta han contabilizado 260 muertos. Inflación 130% al año. El tema es que ya han hecho gobierno, y sobre todo el ministro de Economía es uno de los candidatos, que es el ministro Massa. Que quizá el más fuerte. Creo que las personas ya están cansadas de estas redes de corrupción que ha habido en el gobierno desde hace muchos años, y sí existe cierta división, pero es muy evidente. Quienes están en contra generalmente es la élite, los que están involucrados en corrupción, y también estas personas que viven en el círculo de privilegio y que se enriquecen con los recursos de Guatemala. Hoy, como cada lunes, se nos acompaña el doctor profesor Rafael Candanedo para hacer comentarios también de la realidad nacional e internacional. Mucha información, Rafael, que se ha generado durante el fin de semana, tanto en la parte política, también movimientos bélicos. Sí, Magdiel, muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder compartir contigo, también con DJ Rich y con toda la audiencia de Radio Ancon y del menú ejecutivo. Y sí, hay bastante información. Me parece que pudiéramos, Magdiel, hablar de las elecciones que tenemos la que ya ocurrió en Guatemala también. Claro. Las elecciones que ya este fin de semana vamos a tener en Ecuador y también en Argentina. Y también este hecho tan repudiable de la incursión de milicianos terroristas de Hamas, de la Franja de Gaza, al mismo Israel. Una cosa terrible que creo que también hay que comentar y un poco ver qué desenlace. Nosotros tenemos, Magdiel, mucho que decir, porque nosotros tenemos comunidad hebrea y comunidad palestina y árabe en Panamá. Y aquí se llevan bien. Por supuesto que sí. O sea, nosotros, por eso nos aterra tanto, pero es una cosa, tan complicada. Pero me gustaría, Magdiel, primero hablar de cosas tan interesantes. Ya a partir de mañana va a haber una serie de actividades que son financiadas o vamos a decir organizadas, claro, por la NASA en Panamá. La NASA en Panamá, dirigida a educadores, dirigida a las personas que estén interesadas. Incluso va a haber una prueba de cohetería y feria aeroespacial en el Parque Metropolitano. Eso comienza a mañana. Es en el Parque Metropolitano de David. El Parque Metropolitano nuestro, sí, de aquí, sí, el Parque Metropolitano. Y también va a haber sí, es verdad, el Parque Metropolitano de David. Hay actividades en la ciudad de David y también en la ciudad de Colón. En la ciudad del Saber, esto está muy interesante, el sábado 14 de octubre va a haber un avistamiento, se puede decir, en la ciudad del Saber del eclipse. Yo pienso que debemos decirle a nuestra audiencia que no se pierda el eclipse, que es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo. Claro. Y va a ocurrir el 14 de octubre. Nada más hay que salir, no hay que hacer mucho. No hay que hacer mucho y sí, mirar de una manera, hay que averiguarse bien cómo es que hay que mirar. Sí, responsable, utilizando todo el equipo no de mirar protección. de manera directa. Claro. Y se calcula que a la 1:10 vamos a tener pues ya la oscuridad, va a ser el eclipse ya de manera total. Es un entretenimiento barato y, como tú bien dices, no tiene que pagar transporte porque lo puede ver ahí en su casa. Si quiere dirigirse, por ejemplo, acá. Que es distinto, porque ahí de repente puedes tener expertos en la materia que pueden, ir ampliando un poco más la explicación de lo que se está dando. Totalmente, sí. En la ciudad del Saber, allí pues va a haber personas que van a poder explicarle al que le interese. Pues yo he tenido oportunidad, Magdiel, de ver actividades en la ciudad del Saber de astronomía y es una cosa impresionante
tener la posibilidad, bueno, hay personas que se dedican a eso y tienen los aparatos. Claro. Yo he tenido oportunidad de ver los astros a través de unos telescopios gigantes que están en torno a la Asociación de Astronomía de aquí de Panamá, y uno puede ver, por ejemplo, los anillos de Saturno, ver Júpiter. O sea, es una cosa tan fascinante. Y quiero decirte algo, Magdiel, que es importante. Aquí que hablamos tanto de la educación, hace poco un premio Nobel le llamó la atención a Uruguay porque el Ministerio de Educación quiere eliminar la asignatura de astronomía. Y nosotros ni siquiera tenemos asignatura de astronomía. No, o sea, estamos si lejos de pensar algo así. Si nosotros tuviéramos asignatura de astronomía, o que en los contenidos de algunas asignaturas hubiese astronomía, bueno, nosotros allí tenemos otras cuestiones resueltas, que tienen que ver con la física, tienen que ver con matemática, tienen que ver con todo, con el universo, con las ciencias naturales, con lo que fuere. Así que yo recomiendo pues que estemos atentos a estas actividades de la NASA que vamos a tener esta semana, tanto en David, en Colón, y el sábado a la hora del eclipse en la Ciudad del Saber a partir de las 11 de la mañana. Y lo otro, Magdiel, que creo que es bueno para arrancar, porque estamos con la defensa baja. Claro. Y nosotros debemos, mira, lo único que nos va a salvar, Magdiel, es el optimismo. Eso no quiere decir que nosotros no ataquemos la corrupción, que nos perjudica a todos, que no ataquemos la impunidad que a todos nos afecta, que no critiquemos los males de nuestra sociedad. Creo que eso a algunas personas les corresponde. Pero yo estoy feliz porque nosotros en el extranjero, si bien tenemos una fama bien de diablitos, estamos en todas las listas feas y además tenemos famas de corruptos, que la mayoría de los panameños son correctos, son honestos, son probos. Sin embargo, tenemos una fama allá afuera muy mala. Claro, todavía los efectos del Panama Papers resuenan y fuerte. O sea, una cosa que no lo notemos acá, pero afuera todavía. Y se han sumado sí, claro, otros, ¿no? Yo he tenido, a propósito, tengo amistades en España, en Italia, que cuando dicen que son de Panamá, le dicen Panama Paper. Inmediatamente, o sea, eso es horrible. Por supuesto. Que tú digas Panamá, inmediatamente fuera. Bueno, pero tenemos cosas buenas. Y es que hay un desfile muy interesante en Nueva York. El de la Hispanidad. El de la Hispanidad. Por supuesto que sí, buenísimo. Que es justamente en conmemoración de la llegada de los europeos a América. Uh-huh. Y concretamente Cristóbal Colón, que llegó a la isla de Guananí. Eso dice que es por Bahamas. Uh-huh. La isla de Guananí llegó el 12 de octubre de 1492. Estamos cumpliendo, ¿cuánto? 130 años, 131 años. 531 años. Claro, sí, exacto. Eso 500. Porque la 1492. Correcto. Ahora son 531 años. 8 y 23, corriendo. Sí, y con motivo de eso, 30, pues en Nueva York se celebra todos los años un desfile de hispanidad que es en honor a los latinos. Ellos allí no hacen diferencias si tiene raza española, si tiene raza africana, si tiene todo lo que suena latinoamericano, sea brasileño, sea los de origen afro, etc. Claro. Y Panamá ganó el primer premio en su exposición, en su puesta en escena. Y me llamaba la atención porque allí se veían estas mujeres empolleradas de Congo. Congo, que es uno de los de las culturas que nos identifica como panameños. Claro, de esas expresiones que tenemos tan diversas, que algo que lo he conversado en algún momento también con un amigo, sobre todo tuyo, Rafael, sí. el doctor Ballesteros. Sí, Donatilo Ballesteros. Por supuesto que sí, que él comenta un poco al respecto y lo interesante que cada región
puede ser totalmente distinta. Sí. Y eso crea pues un ambiente muy, pero muy diverso dentro de un territorio tan pequeño Sí. y tan poco poblado, si lo vemos en perspectiva con respecto a los países que están alrededor en la región. Nosotros somos uno de los países de la América continental, Ujú. sacando las islas. Hay islas que tienen 100.000 habitantes, algunos tienen hasta menos habitantes, pero de la América continental nosotros somos uno de los países que menos población tiene. Creo que estamos entre Belice y Uruguay. Y Uruguay, Creo exactamente. que solamente por encima de esos dos países. Es correcto, es así. Belice, que fue colonia británica, y Uruguay, que fue colonia española. Bueno, Entonces, medio que invención británica también, ¿no? bueno, sí, ahí podemos, bueno, hablar también. Y tuvieron también esclavos negros Claro. en Uruguay. Pero bueno, el asunto es que lo que tú señalas, en un espacio tan pequeño, hay una diversidad cultural tan, vamos a decir, tan relacionada con la diversidad biológica que tenemos. Somos un país muy diverso. Por ejemplo, en un territorio tan pequeño, Magdiel, nosotros tenemos, hablemos de 5 o 6 kilómetros, tenemos comidas de todas partes del mundo. Gastronomía de donde usted se imagine. Por allá por San Francisco hay un restaurante vietnamita, hay comida alemana, hay comida africana, hay comida, o sea, donde usted se imagine. O sea, aquí en el sí, centro hay comida árabe, hay comida hindú, hay comida mexicana, comida peruana. No, y algo que nosotros damos por hecho, que a lo mejor no le prestamos tanta atención, sobre todo Es que damos por hecho. sí, lo damos por hecho, la cantidad de restaurantes que no son propiamente autóctonos, que están sumamente cerca. Y te estoy hablando, por ejemplo, del tema de los restaurantes asiáticos, que es tan común como encontrar una fonda. Sí. Es más, en algunos casos, por lo menos en la ciudad de Panamá, es más común ver un restaurante asiático que ver uno de comida tradicional panameña. Es correcto. Que ya lo hemos hecho nuestro. Entonces eso habla mucho acerca de cómo esa diversidad se da. Ahí está. Y por ejemplo, bueno, si quieres ver hasta cementerios, tenemos cementerios Sí, es cierto. O de sea, todas las culturas. que hace unos meses hacía un Templos. recorrido. Sí, No, y tú mencionabas algo al principio que es cierto. El tema de cómo conviven aquí tanto judíos como musulmanes y a técnicamente pocos bloques, pocas cuadras de distancia. Tú puedes ver una gran mezquita cerca de una sinagoga. Sí. O sea, y más de la cercanía de las estructuras se nota también en esa armoniosa convivencia que se tiene no solamente entre musulmanes y judíos, sino también entre los cristianos, los judíos, los musulmanes. Sí. O sea, una convivencia muy interesante que también crea, digamos, esa amalgama de presentaciones que tiene Panamá, que es muy difícil encontrarla en otros países, incluso en grandes ciudades no se ve, digamos, esa heterogeneidad, que pudiéramos decirla. Pero quiero interrumpir un momento, Rafael, porque ayer se había anunciado la desaparición de una panameña en Israel. Así es. Hoy se conoció que esta panameña ya se ha reportado como que está bien. Y Qué bueno. Sí, se fue encontrada junto con su esposo y se encuentra bien y ya ha hablado con su familia. ¿Cómo se llama ella? Es apellido Sáez. Sí, Daryelis Denise Sáez Batista. Ya, Qué bueno, qué buena noticia. Sí, y Taif Bardov, embajador de Israel en Panamá, lo publicó en X. Así que oficialmente y afortunadamente, por supuesto que eso causó mucha incertidumbre, mucho pesar, lo que hemos estado viendo, y la solidaridad, por supuesto, para el pueblo de Israel y para todos los civiles, sobre todo. Sí, y bueno, es un dolor porque en todas estas incursiones bárbaras, en todas estas situaciones bárbaras, incluso a veces por parte de los estados,
quien más sufre es la población civil. Y nosotros hemos visto esta incursión espectacular del grupo Hamas a Israel. Ahí hay una cerca que ha costado millones y millones y millones de dólares. Y con unas ¿cómo se llama? Retroexcavadoras, las echaron abajo y ingresaron centenares de milicianos, de terroristas del lado palestino, de Gaza, y bueno, atacaron, por ejemplo, esa fiesta que había, o sea, dice que allí solo en esa fiesta han contabilizado 260 muertos. Los jóvenes celebrando, esa es una localidad cercana ahí a la frontera, celebrando una fiesta. Dice que había 3.000 personas en ese festival. Y la idea era muy noble. La idea al final, lo que pasa es que hay un grupo interesante de jóvenes, sobre todo jóvenes, porque al final siempre los jóvenes son los que encabezan este tipo de movimientos en busca de la paz, como un bien, un valor mayor al de la guerra, otra forma de resolver los conflictos. Lastimosamente terminan, este mismo grupo que busca algo distinto a la forma bélica, que termina destruyendo y que no beneficia absolutamente a nadie, son las víctimas. Sí, es correcto. Y bueno, Magdiel, esto también le da bastante sobrevida al gobierno de Israel, que ha tenido unas protestas durante semanas enormes porque quieren hacer algo terrible contra el sistema democrático, que ahí es raro en esa región. La mayoría son dictaduras. El único país que tiene allí de los vecinos, que tiene un sistema, bueno, hay algunos que tienen... bueno, en Líbano, eso hay ya hay alternancia del poder y todo eso, pero es enredado. Sin embargo, en los otros países, por ejemplo, Egipto, hubo una revuelta allí de la primavera árabe y se metieron los militares, y los militares siguen gobernando en Egipto, que es una de las civilizaciones más antiguas. Hay totalitarismo en Egipto, igual en Jordania, o sea, en todos esos países. Bueno, dentro de ese grupo hay un país que tiene que es un estado parlamentario, es Israel, y hoy los sectores más conservadores, los sectores que incluso dentro de ese grupo hay algunos que no reconocen a Palestina, como jamás no reconoce a Israel. Entonces, cuando tú no reconoces al otro, ahí estamos bien fregados, estamos bien complicados. Pero lo que digo es que la población de manera masiva, multitudinaria, ha salido a defender su democracia, porque quieren ahora eliminar el tema de... o sea, que los jueces no van a poder juzgar a los políticos, o los políticos van a decidir si un fallo de la Corte es legítimo o no es. Eso es terrible. Nosotros, yo estoy seguro, Magdiel, que, bueno, nuestra democracia es más joven. Claro. Bueno, Israel tiene 75 años. Sin embargo, allí llegaron personas con una experiencia increíble. Bueno, lo que pasa que venían de Europa. Que Israel se forma precisamente de la diáspora. Diáspora. Una diáspora que tiene distintos historiales. Sí. Porque no es la misma diáspora la que viaja de Europa como la que se regresa de América, o la de Rusia, o incluso este pequeño grupo en Etiopía también, que regresa para allá para los 80. Mira, incluso el gobierno de Estados Unidos estaba distanciado del gobierno de Israel, justamente por esa jugada de querer echar abajo el sistema judicial. Y ahora le ha mandado su joya de la corona, ¿cómo se llama? Portaaviones, el más gigante, el no sé qué, lo está mandando para apoyarlo. O sea, lo que quiero decir es que esto, en vez de ayudar finalmente a los palestinos, yo creo que lo que está es perjudicando más. A la larga va a perjudicar más, porque le está dando sobrevida a un grupo que ni siquiera reconoce en el otro una existencia. Entonces, yo no veo posibilidad de esa paz, no la veo. Puede ser que
cuando este grupo que está ahora en el poder y vengan los milenianos, de repente en Israel pueden cambiar. Uno tampoco puede hacer predicciones tan grandes, pero yo veo cada vez más alejados los bandos de lo que ocurrió en los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Que justo donde eso Isaac Rabin se dio la mano con Arafat. Que pareciera está habiendo un retroceso con todos esos avances que hubo durante los 90, ese periodo que eso hubo. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, creo que es interesante, Magdiel, tuviste la oportunidad de ver el ¿cómo se llama? Allá en Argentina, ver cuál es el ambiente, ¿no? Bueno, de Israel pasamos, claro, al cono sur. Sí, que justamente la comunidad hebrea más grande en América Latina está en Argentina. Y precisamente un dato que ayer escuchaba en la televisión argentina es que en Israel hay cerca de 130.000 hispanos americanos. Sí, y de esos, en su mayoría argentinos. En su mayoría, sí, casi 100.000 son argentinos, que es grande. La comunidad argentina, judía en Argentina es bastante grande, es influyente. Y mira, hay algo, hablando justamente de América Latina, que es un tema como que a nosotros nos interesa mucho en este espacio. Ha sido muy, muy correcta la repulsa de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos contra esa salvajada, contra esa barbarie, ese terrorismo de lo que ha ocurrido, porque bueno, juega limpio si quiere con los militares, pues, pero aquí muchos civiles han terminado pagando el pato en esta incursión. Creo que lleva ya, de los israelíes van más de 700 muertos, y bueno, la reacción de Israel frente a Gaza van como 400 o más muertos y centenares de heridos. Que es una reacción en ambos lados. Indistintamente del país, que sea una reacción natural. O sea, lo mismo. Es como legítima defensa. Por supuesto, cualquier país, al verse amenazado, al verse atacado, va a buscar contraatacar. Sí. Caramba, empezó cuando estalla la guerra con Ucrania. Sí. Por supuesto, salieron todos a la defensa. Ahora el tema con Israel y Palestina es mucho más profundo. Y ahora con es una lucha histórica. No obstante, es interesante lo que ocurre en Argentina. Ayer hubo el último debate. La elección va a ser el 22. El 22 de este mes. Vamos a tener elección también el 15, o sea, el otro domingo, en Ecuador. O sea, son dos elecciones importantes en América Latina, y ambas están signadas, por las condiciones sociales y de manera particular por la seguridad. En el caso de Ecuador particularmente, porque en Ecuador tiene un detalle importante, y es que son históricas porque se dan después de que se aplica por primera vez en la historia de Ecuador la muerte cruzada. O sea, que es una experiencia nueva para ellos también esto de la muerte cruzada, así que se adelantan. Y algo que tú comentaste alguna vez fue que, lo interesante de todo esto es que quien entra llegas a terminar el mandato de Guillermo Lasso. O sea, son 18 meses. O sea, no es mucho. O sea, y con todo y eso, imagínate las instancias que llega, que hubo hasta un candidato asesinado. Sí, y hay un país que está polarizado. Claro. Por un lado está el candidato, creo que se llama Daniel Noboa, el candidato, vamos a decir, conservador, es de una familia altamente adinerada, y está el candidato del grupo correísta, que sigue teniendo pues toda una ideología correísta en relación al expresidente Rafael Correa, que fue condenado y está exilado en Bélgica. Y ese candidato es la señora Luisa González. Así que la disputa es entre Luisa González por la izquierda y por la parte de los conservadores es el señor Daniel Noboa, que es mileniano también. Me parece que él es mileniano. Debe tener, no llega a los 40 años, anda por ahí, ¿no? Que es una interesante es también, joven. y es una interesante tendencia también, si te das cuenta, últimamente en los países se están escogiendo nuevamente a figuras más jóvenes de las habituales, caso de Chile, caso de El Salvador.
Y bueno, aterrizando ya en el tema argentino, la figura de Milei, por supuesto que sigue siendo la más sorpresiva por La un lado, novedad. y la novedad, sí. No es del todo nuevo Milei, porque ya ha estado bastante, digámoslo así, mediático durante los últimos años, sobre todo por el tema de la inflación constante que ha sufrido Sí. Argentina. Ahora, lo que pasa ahora es que en la última semana la inflación llegó a topes récords. Imagínate, en este momento el dólar blue llegó a los casi 880, y eso fue parte del debate ayer, el último debate, si no hay balotaje, porque si se van a una segunda vuelta, entonces sí habría un tercer debate. Pero hay posibilidad que no haya Bueno, no haya segunda vuelta. yo que estuve ahí conversé con algunas personas de la calle, y al final hay que preguntarle también al votante. Por supuesto que afecta. Cuando hablamos de temas económicos y la Es que constante ahí devaluación, inflación 130% al año. el tema es que ya han hecho gobierno, y sobre todo el ministro de Economía es uno de los candidatos, es el ministro Massa. Que quizá el más fuerte, el contrincante más fuerte No, de Milei, ¿no? sí, más fuerte es Milei, porque Sí. obvio, claro, porque a Massa le atribuyen... Si hay una segunda vuelta sería entre Milei y Massa. No, Bullrich. No, a la señora. Sí, por supuesto. Ajá. Lo que pasa es que con Massa tienes al ministro de Economía, que precisamente es al quien le culpan por la alta inflación. Totalmente. Entonces es como irónico, ¿no? Sí. Tú nos llevas a la inflación, es lo que dicen muchos, ¿no? Es como alguien que diga, bueno, la corrupción va, si gana Gaby... Exacto, ¿cómo me vas a quitar, cómo tú me vas a vender la idea de que vas a mejorar la economía si tú eres el ministro de Economía? El responsable. Sí, tú eres el responsable, por no, supuesto. no es ni el ministro de Ambiente, ni No, el no, de no. otra, es el de Economía. Claro, no, y en ese sentido, pues, Milei es el que está mucho más fuerte con el tema del liberalismo. Algunos de los temores dentro de la propuesta de Milei está el tema de las armas, porque él ha hablado de hacer cumplir la ley de armas, o sea, de poder tener un arma, y lo que le han dicho es que lo que él quiere es hacer que todo el mundo tenga acceso a un arma. Es uno de los temores. Otro, que no se sabe cómo será el tema de la dolarización, que digamos que es como la máxima premisa de Milei. Y también, bueno, yo creo que ahora ha ido cambiando bastante, porque ya dice que sería como a más largo plazo el fin del Banco Central, ¿no? Claro, porque lo que él decía en primera instancia era tomar el Banco Central y básicamente cerrarlo. Porque no se puede tener o no se puede seguir emitiendo. Es por el tema de la emisión. Sí, ¿no? porque se está emitiendo dinero de forma descontrolada. Entonces hay muchos temores en que se está vendiendo el país. O sea, lo que... El tema, Magdiel, aquí es que los mismos argentinos necesitan, vamos a decir, una esperanza. Sin embargo, no sabemos si eligen a Milei va a ser peor la medicina que la propia enfermedad, ¿no? Aunque ellos han probado ya por el lado de Bullrich, ¿no? Que incluso fue ministra de Economía también. Con Macri. Ministra de Finanzas con Macri. Estuvo con y eso Macri. fue un desastre. Claro. Y ahora Massa, otro desastre. Sí. O sea que en realidad O sea, lo novedoso es Milei. Y tienes dos malas experiencias. y los otros, Claro. bueno, los otros no tienen la fuerza. La señora a la izquierda, que no sé cómo se llama, Cristina, no sé qué, y el señor allá que es el gobernador de Córdoba. Por supuesto, que tiene digamos, un discurso interesante, pero no tiene la fuerza. No tiene la fuerza, efectivamente. Sí. No tiene la fuerza, parece que tampoco se inclina hacia ninguno de los bandos. Pero bueno, de ese modo está. El próximo 22 hay elecciones en Argentina. Aquí vamos a tener también, te adelanto, a una figura importante, sobre todo representante de los jóvenes allá, también con una posición. Bueno. Que vamos a estar entrevistando para conocer un poco cómo está el tema en Argentina. Bueno, me retiro, Magdiel. Gracias, Rafael. Gracias. Sí, nosotros tenemos que irnos a un cambio comercial. A la vuelta, pues seguimos con nuestra segunda parte. Sí. No se vaya, porque vamos a estar hablando de Guatemala, otro país que está, no en elecciones, pero está en una situación bastante crítica post-elecciones. Y de eso vamos a estar conversando con una colega. Muy buenas tardes a todos. Feliz tarde. Vamos ahora hasta Guatemala. Nos acompaña Luisa Ruano, es comunicadora y periodista. Y también es
productora de contenido digital y presentadora en el canal de televisión Región Más, y becaria también de Fundación Internacional de Mujeres en Medios y alumna de ICFJ, International Center for Journalists, en el programa de Emerging Media Leaders. Y hablamos con Luisa, primero que nada, para conocer un poco la situación que se vive en Guatemala. Luisa, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias también por permitirnos dar voz de lo que está ocurriendo aquí en el país. Una situación bastante complicada que ya se ha extendido a 8 días. Cuéntanos qué está pasando, cómo se vive la tensión en Guatemala. Bueno, Martín, la verdad es que es un escenario de incertidumbre. Ya hoy son 8 días de manifestaciones pacíficas en todo el país, cerca de 90 puntos bloqueados por parte de los manifestantes. Y bueno, más allá de llamarles bloqueos, le decimos resistencia, porque es una resistencia por parte de las comunidades indígenas, de los líderes indígenas que han mantenido ya todos estos días cerrados estos tramos carreteros para presionar al gobierno, exigiendo la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, de Consuelo Porras, también del fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y contra Freddy Orellana, que es un juez que ha estado también en esta persecución en contra de la democracia en Guatemala. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en los siguientes días? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Cuál es la premisa? Sí, sinceramente es incierto. Las personas tienen muchas dudas porque pues tras la resistencia el gobierno no da respuestas claras. El presidente Alejandro Yamatei incluso ya se pronunció sobre lo que está pasando en Israel, pero no se ha pronunciado de lo que está pasando en Guatemala. Las personas están esperando una respuesta. Justamente hoy, cerca de las 7 de la mañana, Consuelo Porras, la fiscal general, emitió un comunicado en el que no habló acerca de su renuncia. Un medio de comunicación le preguntó si iba a renunciar, ella respondió que no, y hasta ahora lo único que está pidiendo es que se garanticen los derechos a la libertad de locomoción y que es muy probable que se utilice la fuerza para retirar a los manifestantes. Ahora, Luisa, te pregunto, ¿hay división en el país entre quienes están, como mencionabas, buscando que se haga cumplir la voz del pueblo, que ha votado a favor de Arévalo, y qué pasa con el resto? ¿Se siente división? Hay un poco comparada con otros años. Creo que las personas ya están cansadas de estas redes de corrupción que ha habido en el gobierno desde hace muchos años y sí existe cierta división, pero es muy evidente. Quienes están en contra generalmente es la élite, los que están involucrados en corrupción y también estas personas que viven en el círculo de privilegio y que se enriquecen con los recursos de Guatemala y también con el trabajo de la población de la población que trabaja para ellos. Entonces sí se nota esa diferencia de quienes la defienden y aunque las ideologías aquí en Guatemala no están bien definidas, pero sí hay una división entre derecha e izquierda, podemos decir. Sin embargo, justo hace unos días discutíamos con otros colegas periodistas que hay muchas personas que se han sumado. Antes, cuando había bloqueos, habían muchos comentarios racistas o en contra de la población indígena que se oponía a ciertas acciones del gobierno, pero ahora se han sumado muchos más movimientos e incluso trabajadores del gobierno. Ahora, te pregunto, ¿cuándo estaría supuesto tomar Arévalo ya el poder formalmente? Y esto puede verse amenazado por lo que está pasando, las acciones que ha estado tomando el gobierno de Yamatei. Sí, se espera que el 14 de enero Arévalo pueda tomar posesión del cargo de presidente de Guatemala. Sin embargo, desde la primera vuelta electoral en el que la élite de corrupción pues no esperaba que Arévalo pasara a segunda vuelta, empezaron a perseguir el partido político con denuncias que venían desde antes de la inscripción del partido político e incluso cuando se inscribió, y de hecho hasta suena absurdo. Suena muy absurdo la forma en la que el Ministerio Público ha dado persecución al partido político para quitarle poder. Y de hecho puede que Arévalo pueda tomar posesión en enero. Sin embargo, tampoco es que vaya a tener mucha fuerza en el Congreso y a partir de ahí es que los partidos políticos e incluso el partido oficial espera quitarle poder a Arévalo. Y de hecho, hace un mes aproximadamente se dio a conocer que había posibles amenazas en contra de la vida del presidente electo, pero se corre el riesgo de si el Ministerio Público logra avanzar con las investigaciones y con estas ilegalidades que han cometido en contra de la democracia y lo que eligió el país,
es muy probable que en algún momento de la nada el gobierno pueda encontrar una forma para que ellos mismos puedan elegir a otro presidente que no sea Arevalo. Claro, ahora Luisa, la comunidad o gran parte de la comunidad internacional ya ha reconocido la victoria de Arévalo y también ha instado al gobierno actual a reconocer la misma. ¿Qué ha dicho el gobierno de Yamatei con respecto a lo que dice la comunidad internacional? Sí, sinceramente a todos nos asombra se podría llamar incluso descaro del gobierno en el que toma este tipo de recomendaciones, porque aunque vengan organismos internacionales a ser testigos y también a procurar que se mantenga la democracia en el país, el gobierno en realidad no da una postura específica o no se proclama como a favor de la comunidad internacional. Incluso el presidente llegó a decir que él iba a entregar el puesto sin importar a quién. Y la Corte de Constitucionalidad, que ahora está pidiendo que se retiren los bloqueos y las manifestaciones, también dijo que ellos pues iban a seguir por respetar la democracia, que hasta según los acuerdos y lo que eligió la población, pero entre paréntesis decía por ahora, o sea, es decir, que pueden cambiar en cualquier momento, entonces el gobierno prácticamente no respeta lo que la población eligió. Claro, ahora pareciera, y algunos ya empiezan a comentar desde fuera, que esto es más similar a un golpe de Estado. ¿Cómo se percibe desde adentro de Guatemala? Si se percibe como un golpe de Estado técnico, que aunque por ahora no se ha utilizado la fuerza o algún tipo de intervención como se ha hecho en ocasiones pasadas, prácticamente sí funciona como un golpe de Estado, porque ellos quieren imponer a un próximo gobernante, porque este partido político que fue electo como los próximos gobernantes, pues no está alineado a lo que Claro. la corrupción y esta línea de corrupción está establecida, podemos decir, desde 2015 o antes. Claro, ahora cuéntame ya por último, ¿cómo es el nivel actual de aceptación del presidente electo en este momento y qué tan unida o desunida puede estar la oposición de Yamatei en apoyo a Arévalo? Sí, para la población en general fue visto como un punto de esperanza, porque quedó por Claro. fin un partido político que no estaba alineado con los anteriores y aunque no sea izquierda específicamente o una oposición directa, pues sí, las personas veían como esa esperanza. Arévalo es hijo de un expresidente al que le llaman que ese tiempo hubo años de primavera, de época de primavera en Guatemala, porque hubo muchas acciones a favor del pueblo, entonces las personas esperan ese cambio. Incluso se ve que también la población está a favor de actuar bien, de acabar con la corrupción. Entonces sí fue visto como esperanza ahora en el país, luego de tantos años de corrupción, de tanta desigualdad, pobreza, desnutrición. Pero las personas allegadas a Yamatei o quienes ya están involucrados en casos de corrupción, pues a ellos no les conviene. Incluso el expresidente Jimmy Morales, por ejemplo, pues a ellos no les conviene que quede alguien que no esté de acuerdo con ellos porque pues serían perseguidos de manera penal y también se acabaría esa mina y pues ese tesoro que ellos ven en Guatemala para saquear. Bueno, de momento incertidumbre tanto desde adentro como desde fuera de lo que está pasando y puede suceder en los próximos días en Guatemala. Luisa, muchísimas gracias por darnos esta actualización acá a toda nuestra audiencia en Panamá. Estaremos al pendiente de lo que ocurra allí. Muchas gracias, Mayel, gracias. Y pues también les invitamos a que estén al tanto y que nos puedan apoyar de manera internacional, que se unan a esta resistencia que tenemos desde Guatemala para tener un mejor país. Así será y estaremos muy de cerca siguiendo todo lo que ocurre aquí en este país que también es parte de nuestra región centroamericana, por lo tanto pues estamos muy pendientes de lo que ocurre. Desde allá Luisa Ruano, periodista y productora también y presentadora del canal de televisión Región Más en Quetzaltenango, en Guatemala. Nos despedimos de momento, estaremos al pendiente hasta una próxima ocasión, Luisa. Nosotros seguimos con más acá en Menú Ejecutivo. Son las 12:46 del mediodía, ya casi terminando. Hoy tengo que decirles que hoy tenemos una invitación especial que hacerles a los amantes de las letras y la literatura. Ya en breve vamos a estar hablando un poco al respecto de eso. Antes quiero comentarle algo que nos acaban de pasar por acá y es que Panamá está entre los 6 primeros países de Iberoamérica en el concurso Global Team Challenge Taco Bell 2023.
que es un evento destacando la excelencia del personal de las órdenes y rapidez del mejor servicio. Y nosotros aquí en Panamá pues tenemos parte del mejor servicio. Así que algo de lo que habitualmente no es conocido en Panamá, y eso lo dice la gente de afuera, por el servicio. Así que estar dentro de estas nominaciones importantísimo y enhorabuena. Si usted no lo escuchó, y lo mencionaba antes cuando estaba acá, el doctor Rafael Candanedo, el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, comunicó a través de X en Twitter, lo que se conocía antes como Twitter, que Darielis Denise Sáez Batista, la panameña que estuvo desaparecida durante el domingo, fue hallada y se encuentra ahora junto a su esposo, y según el tweet que publicó el embajador israelí en Panamá, está bien, se encuentra bien y ya habló con su familia, así que esto es importantísimo. Sabemos que había muchísima expectativa y preocupación, sobre todo después del anuncio que había hecho la Cancillería sobre esta desconocimiento del paradero de la compatriota que se encuentra en Israel. Sabemos que la situación allá está bastante tensa, sobre todo por lo que está pasando junto a en la Franja de Gaza, por los conflictos bélicos. Y tenemos que seguir con más, y hay que decirles que, para que tengo más informaciones, recordarles sobre todo que este próximo 17 de octubre podrás cantar y bailar con Inesperado Tour de Pandora y Flans. Así que revive todos los éxitos que hicieron vibrar a toda una generación. Los boletos están a la venta en Pana Tickets. Aquí produce Magic Dreams. Seguimos con algo bueno porque tanto España como algunos países latinoamericanos, varios países, ayer estuvieron en el desfile de la Hispanidad, esto en Nueva York. Un desfile que celebra el idioma y la cultura hispana desde ya hace bastantes años. Este desfile, pues la cita más destacada del mes, por supuesto que tiene que ver con la herencia hispana, y ahí brillaron especialmente, pues por supuesto que mujeres y jóvenes que agarraban y movían volantes vestidos de largos colores, y por supuesto que las bandas de música que son un distintivo en toda nuestra América Latina. Allí pues una nutrida comitiva española encabezó la marcha con carrozas de organizaciones culturales de la Gran Manzana como la Nacional o el Centro Español de Queens, y representantes de cuerpos de policía y agrupaciones folclóricas que viajaron para la ocasión. Allí destacaron entre algunos el grupo de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de la localidad de Onil, que mostró pues con orgullo sus elaborados trajes de la época, también algo de fiesta, sobre todo de la comunidad valenciana, y aunque pues, por supuesto que hay que decir que la asistencia es importante, hubo un poco menos, pero muchas personas, miles de personas estuvieron en esta avenida bailando y cantando, por supuesto, al ritmo de esta música que nos distingue a todos los latinos. Oiga, radioencom.com es donde nos ve y nos escucha totalmente en vivo. Recuerde que también puede escucharnos a través de la 92.1 FM en Panamá, Boca del Toro y Chiriquí, 92.3 FM en Provincias Centrales, 102.7 en Colón y 100.3 en Darién. Ahora sí, nos acompaña Carlos Fong, gestor cultural del Ministerio de Cultura. Hoy hay un evento importante que tiene que ver con la literatura. Bienvenido, Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poco de las actividades que se tienen. Se nos fue Carlos. Parece que la señal le falló a Carlos. Vamos a tenerlo ya dentro de poco, porque hoy inician una jornada interesante de actividades, sobre todo con el Premio Miró. Que algo bien importante es que uno de los premios más reconocidos de la región, por supuesto que el Premio Miró. Ahora sí está con nosotros Carlos Fong. Carlos, bienvenido. Sí, disculpen, es que tuve un problema técnico acá. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Cuéntanos. ¿Me escucha? Sí, por supuesto, estoy claro. Cuéntanos un poco acerca de las actividades que se van a estar desarrollando a partir de hoy.
Sí, bueno, mira, hoy empieza la Semana Literaria Ricardo Miró. Hoy tenemos la fiesta literaria del premio más importante de Panamá. Como ustedes saben, el Premio Nacional Ricardo Miró es un premio que pues se da por la mejor obra que participa en una de las 5 categorías. Tenemos cuento, poesía, teatro, ensayo y novela. Y pues desde 1942 es el premio más importante. Y hoy empezamos con los fallos que es a las 7 de la noche, donde se va a decir quién ganó el premio. Wow, estos eventos, ¿cómo funcionan? ¿Son abiertos al público? ¿Las personas pueden ir y presenciar? Sí, Eso es buenísimo porque hace que sí, sea más transparente el proceso también. claro, claro. Mira, hoy empieza todo con la apertura de plicas, que es el documento oficial que guarda el notario. Él es el único que sabe, él es el único que custodia las plicas. Y ya el jurado acaba de reunirse aquí en el Hotel Panamá, ya ellos hicieron su deliberación. Entonces, después de la deliberación, ya en la noche se abren las plicas y se sabe quién es el ganador. Pero después, ya a partir de mañana, tenemos toda una programación cultural, literaria para celebrar la Semana de Ricardo Miró, que tiene conferencias, conversatorios, talleres, que tenemos recitales, incluso lecturas dramatizadas. Y de eso es que me gustaría hablar si tenemos tiempo. Por supuesto que sí, cuéntanos un poco sobre todo de cómo es el formato, dónde va a ser, hay que inscribirse. Y te pregunto el tema de la inscripción porque en los últimos días o Muy bien. semanas ha habido una participación que no sé si es histórica, pero es increíblemente alta de personas buscando actividades culturales. Claro. No, toda la semana literaria de Ricardo Miró, cada una de las acciones es completamente gratis, sin costo alguno para el público. Y todo es completamente pues libre. Pueden ir estudiantes, pueden ir obreros, pueden ir ama de casa, pueden ir académicos, ¿no? Es una fiesta literaria. Nosotros empezamos mañana con estas actividades a partir de el martes, de mañana martes, vamos a empezar con 2 conferencias. Una de las conferencias tiene que ver mucho con el tema que nos está tocando ahorita, muy susceptible, que es el tema de la migración. El jurado de Costa Rica va a dictar una conferencia que se llama Mi vida en el umbral, identidad, migración y frontera. Es el tema de esta conferencia que me parece que es muy interesante y de pronto cómo lo aborda la literatura, sobre todo, es mucho más interesante. Y después tenemos una conferencia que se llama Aprender a Escribir, que desde luego por el título seguramente hace referencia a estos procesos que tienen las personas a la hora de producir textos literarios. De pronto una conferencia muy acorde y muy buena para la gente que está iniciándose en este intricado mundo de la literatura. Eso va a ser en el Salón de Profesores a las 6 de la tarde. Tal vez el programa empiece un poquito más allá de las 6 porque está cruzado también con el Congreso de Sociología, pero ya está todo coordinado y empezaría un poquito más allá las conferencias de nosotros. El miércoles 11 tenemos 2 conversatorios. Uno es sobre el poder de la imaginación y está dirigido, es un taller, perdón, ese es un taller que está dirigido por el Jurado de Chile. Eso va a ser a las 8 de la mañana en la Universidad de Panamá, también en la Facultad de Humanidades. Vamos a tener 2 conversatorios, uno sobre la poesía latinoamericana y contemporánea, que va a estar compuesto por jurados de Perú, República Dominicana y de Panamá. Eso es un conversatorio sobre poesía latinoamericana. Y el otro conversatorio se llama ¿Cómo se construye una novela? Que le viene bien también a la gente que pues tiene que escribir novela, a la gente que está en esos procesos de hacer una novela, le viene bien este conversatorio, así que es muy recomendable. Ese conversatorio es por el jurado de Chile y el jurado de Honduras. Entonces, eso va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Gil Blas Tejera de la Universidad de Panamá. El Salón Gil Blas Tejera, el auditorio Gil Blas Tejera, está en la Facultad de Comunicación, justo al lado de Humanidades. En la noche, más tarde, a las 5 de la tarde, en horas de la tarde, vamos a tener una conferencia, 2 conferencias dictadas por jurados de Cuba. El tema colombino en la obra de Alejo Carpentier
y cómo escribir un libro de cuentos. Me parece que los dos son sumamente importantes, sobre todo a lo mejor el segundo para la gente que está escribiendo cuentos. Eso va a ser a las 5 de la tarde en el edificio donde se aloja el Ministerio de Cultura, que mucha gente todavía no sabe, pero el Ministerio de Cultura está entre Vía España y Vía Argentina, en toda la esquina. O sea, justo donde... en el edificio ese que está donde está la parada del metro. Claro, Sí, o sea, en no hay la salida perdedero. del metro de Vía Argentina, allí es el restaurante. Estupendo. Y el jueves, dime. No, sí, Ajá. sí, no, la cartelera. Ajá. No, el jueves, entonces estamos en el jueves 12. El jueves tenemos otro taller de un género que últimamente está, bueno, casi no diría que es moda, pero bastante en apogeo en Panamá. Hay mucha gente escribiendo microcuentos. Y este taller es un taller casualmente de microcuentos con el nombre El largo encanto de la brevedad. Ese taller lo va a dar el jurado de Argentina. Los argentinos son muy buenos escribiendo minicuentos, así que yo lo recomiendo y pues que ojalá la gente que esté en la onda de escribir microcuentos vaya a este taller porque le va a venir bien. Eso va a ser de 5 a 6 de la tarde también en el edificio del Ministerio de Cultura, en el piso M. Ya cuando ustedes lleguen ahí a la recepción, pues nuestro personal los dirige. Y en la noche de ese día, del jueves, tenemos una lectura dramatizada con conversatorio en el Anita Villalaz. El Teatro Anita Villalaz es el que está en la Plaza de Francia, donde estaba antes la antigua sede del Ministerio de Cultura. Eso va a ser a las 7 de la noche y es una lectura dramatizada con conversatorio para que pues, los que son amantes del teatro y de las artes escénicas puedan aprovechar también esta actividad. Y el viernes ya es el gran momento, el esperado por la gente, por los escritores que están concursando, sobre todo los ganadores, ya, porque hoy, como dije, ya hoy en la noche decimos quiénes son los 5 ganadores del premio Ricardo Miró, pero el viernes es la premiación en el Teatro Nacional. La premiación va a ser en el Teatro Nacional a las 7 de la noche, completamente gratis también. Buenísimo que todos son gratis, todos estos eventos que tienen también que ver con la premiación. Y lo interesante de todo esto, Carlos, es que no solamente la premiación per se, sino que te involucra y aquellos que son entusiastas o que ya llevan algún tiempo participando pueden enriquecerse muchísimo más de estas experiencias a través de los talleres. Te tengo que preguntar si estos talleres que son gratuitos son por orden de llegada o hay que registrarse previamente. No, los talleres puedes llegar. Lo recomendable siempre es que pues llegues temprano a la hora puntual por si acaso, claro. No vaya a ser que se llene claro. Y entonces tenga problema con eso, pero no, no hay ningún tipo de registro, ni inscripción. Estupendo, solamente nada, ir, ¿no? solamente ir y presentarse. Importantísimo, muchísimas Carlos. Nos quedamos sin tiempo, Carlos, llegamos al final del programa, pero qué buena forma de culminar esto que con esta invitación a participar de esta semana del Ricardo Miró, la principal premiación literaria que tiene nuestro país. Carlos Fon, hasta una próxima ocasión, ojalá nos veamos esta semana en algunos de estos talleres. Creo que sí, de todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos y gracias al Daily Rage. Usted termine de pasar una excelente tarde con Radio Ancón, ya viene La Cancha con Miguel Ángel Cuadra, información deportiva en 2 horas, a las 3, entre comillas, yo con los microinformativos y mañana con más en Menú Ejecutivo Ancón.